Buenas noches. Hoy tenemos una clase muy interesante porque en nuestra clase vamos a hablar acerca de algo que es muy importante que consideremos en la medicina tradicional china. Perdón que ande así, pero aquí está haciendo mucho frío y hoy justamente estoy aquí en la biblioteca y está bastante frío. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito acerca de en la teoría del yin y el yang, que probablemente pues ustedes ya han visto anteriormente o que ya conocen, etcétera. Y vamos a clarificar algunas ideas de esta teoría del yin y el yang, porque es básico que nosotros entendamos que pues bueno, para funcionar en la Tierra, para todo el conocimiento de la medicina oriental, pues el yin y el yang, la comprensión del yin y el yang es la que les va a llevar a ustedes a hacer un diagnóstico correcto, preciso, un tratamiento adecuado, etcétera. ¿Sale? Y pues de entrada, Juan, ¿tú ya haces acupuntura? No, maestra, todavía no, apenas en el diplomado con Jesús Galaviz, que le digo que Ah, estoy, sí, es cierto. apenas mañana me toca, de hecho, nos va a enseñar apenas un poco del diagnóstico, pero todavía no hacemos, tengo Ok. poquito realmente. Ajá. Cristi, ¿tú ya conoces la teoría del yin y el yang? Porque Julio es también chiquito en esto. Creo Sí, conocerla, porque hay tantas cosas que luego dice uno lo conozco y a la mera hora no conoce uno nada. Ok. ¿Crees conocerla entonces? ¿Nos puedes ir comentando qué es lo que conoces acerca del yin y el yang, por favor? Correcto. Bueno, es una dualidad, Ujú, maneja lo femenino y lo masculino. ujú. Todo se da a través de la creación, es cuando se da esta dualidad. Ujú. Existe en todos nuestros aspectos de la vida. Y es importante saberlo porque en el diagnóstico necesitamos saber si hay frío, si hay calor. Posteriormente, bueno, vienen los términos medios, pero nos basamos principalmente por el frío y el calor. Exactamente. Y como tú dices, hay términos medios. ¿Nos puedes mencionar cuáles son esos términos medios, por ejemplo? La humedad, la sequedad, Ujú. es lo que recuerdo ahorita. Ok. Pues muy bien, compañeros, bienvenidos a la teoría del yin y el yang. Esta teoría, como lo está comentando Cristi, también es básica para el diagnóstico. Comprender adecuadamente qué es el yin y qué es el yang desde inclusive sus ideogramas. Sale desde los ideogramas, que los que vemos aquí, este es el ideograma yin, este es el ideograma yang. Desde los ideogramas originales este, pues en este mandarín, no en pinyin, perdón, había dicho pinyin, necesitamos nosotros ver qué es la idea que nos está dando aquí, ¿sale? Y cuál es la idea que nos está dando el ideograma de Yang. Y pues bueno, en esta teoría, ¿qué es lo que vamos a ver? Básicamente que Yang es asociado al calor, ¿sale? Entonces, aquí tengo el ideograma del sol y estos que aparecen aquí son rayos de sol. Entonces, si yo tengo una idea que me está diciendo sol y rayos de sol, ¿a qué se referirá el yang? ¿Al calor? Efectivamente. Y a algo más. Fíjense bien, habitualmente cuando nosotros hablamos de yin y yang, tendemos a asumir la versión reduccionista que todo mundo le da, ¿no? Calor, frío y punto. No sé, arriba y abajo, hombre, mujer, etcétera. Pero está bien,
Esa es la visión con la que se maneja aquí en Occidente. Sin embargo, para empezar, en China, ustedes saben que se escribe con ideogramas, es decir, son ideas, no son palabras. Aquí yo digo, no sé, mujer, y solamente va a ser una mujer, ¿no? Estoy expresándome de una mujer. En China no. En China, la palabra yin o el ideograma yin implica muchas cosas. Implica de entrada, pues, perdón si me ven que ando ahí corriendo para arriba y para abajo. De entrada implica que hay una serie de elementos que conforman el yin. Cuando yo digo yang, hay una serie de elementos que conforman el yang. Y entonces, fíjense bien, en el ideograma tengo aquí la idea de una, a ver, espérenme, ya. La idea de una colina, a ver, espérenme 2 segunditos, ok. Una colina, esta es una colina, el sol y los rayos, pero el sol está arriba, si se dan cuenta. En esta idea el sol está arriba, entonces todo lo que tenga que ver con una patología externa, superior, caliente, va a ser de característica yang. Más adelante vemos cuáles son esas características. ¿Sale? Y ahora tengo que en el ideograma de yin, fíjense, ¿esta qué decíamos que era? ¿Este radical era qué? Lo acabo de decir. Sol, No. La, una ¿qué mujer, era? ¿La montaña? No, la Colina. colina. Colina, sol y rayos de sol. ¿Sale? Ahora, aquí tengo colina, tengo ahora, esto significa ahora, y nublado. Entonces, en la colina ahora está nublado. Ustedes, cuando nosotros hablamos de que algo está nublado, nosotros vemos nuboso arriba, pero también vemos nuboso abajo, ¿sale? Por eso, este ideograma hace alusión a algo que viene abajo, a las nubes, esos momentos en los que tú te despiertas, te vas al campo y empiezas a ver que toda la neblina está abajo. Entonces, desde esta idea, desde estos ideogramas, el yin y el yang te van a expresar una idea de abajo, el yin, una idea de arriba, el yang. ¿Sale? Me voy a aventar esto. Y la vez pasada hablábamos del wo, del vacío. Y fíjense que en esta dinámica en la que se movió el planeta Tierra cuando se empezó a formar, que decíamos que todo, después del Big Bang estaba pues lleno de vacío, el espacio está vacío. En esta dinámica es en donde aparecen el yin y el yang. Y entonces los sabios taoístas dijeron, el yin y el yang y van a surgir como opuestos, pero son opuestos complementarios. ¿Y qué es lo que van a representar? Algo bien importante. Dos fuerzas formadoras del universo. Es decir, que el yin y el yang jamás se van a poder despegar. Cuando nosotros observamos un atardecer, ahí tengo el yang y aquí tengo el yin, ¿sale? Y fíjense algo bien interesante que observaron, porque los sabios eran sabios por eso, ¿no? Por observar. El yin y el yang no se pueden despegar. El cielo, el sol, necesita de la tierra. Y la tierra necesita del sol, necesita del calor para que haya vida. Entonces, en esta visión taoísta, cuando se observa que estas fuerzas están ahí, se cree en el taoísmo que por algo son fuerzas, porque son muy fuertes y van a necesitar a alguien que las contenga, ¿sale? De ahí que entonces observaron que el yin y el yang necesitaban
El yin necesitaba el yang y el yang necesitaba el yin para poder subsistir. Y es entonces cuando se van al lago de las lágrimas sagradas, ahí donde decíamos la clase pasada que ahí el mundo vio nacer al Kung Fu, y se genera esta idea. Este símbolo, mal empleado por los contadores, no sé si es en toda América Latina, pero aquí en México, pues es un símbolo de los contadores. Este no es un símbolo estático. Fíjense bien, aquí existe una dinámica de movimiento. Así como en la película, cuando el panda empieza a girar, a girar, a girar, a girar, y se ve el movimiento del yin y el yang, así están siempre el yin y el yang, fluctuando. Entonces aquí tenemos que todas las características del yin, déjenme las muevo, van a ser estas. Y las del yang, me voy a posicionar aquí en medio, van a ser estas. Y fíjense bien, resulta que el yin es noche y el yang es día. Si la noche se hiciera perpetua, la gente se muere. No sé si ustedes sepan que en algún periodo de la historia, y no fue en mucho tiempo, fue hace como 1500 años, el planeta se sumergió, y no todas las partes del planeta, pero principalmente en Europa Europa se sumergió en una noche que duró un año. Cuentan los historiadores que en ese periodo se acabaron las cosechas, la gente enfermó, hubo muchísimas muertes, ahora se sabe que por deficiencia de vitamina E, todo, o sea, todo colapsó. ¿Qué fue lo que pasó? Se especula, los científicos creen que un volcán hizo erupción y cubrió como de neblina, como de oscuridad a una parte de la Tierra. Entonces, eso quedó registrado. Todo colapsó. Los pocos sobrevivientes, cuando empezaron a ver que empezó el sol a salir, pues consideraron que ya estaban del otro lado, que estaban vivos. ¿Sale? Entonces, fíjense, tenemos que es la noche, que es la oscuridad. Aquí hay que quitarle al yin la connotación de malo. Porque habitualmente también en la medicina china hay personas que dicen, es que el yin es lo malo y el yang es lo bueno. En el taoísmo no existe malo y bueno, existen complementarios, fuerzas complementarias. Entonces, esta es la oscuridad y todos necesitamos de la oscuridad porque necesitamos dormir. Aquí es cuando se producen hormonas a nivel cerebral. Entonces se liberan hormonas como la melatonina, anótenlo por ahí, y necesitamos dormir y descansar. Y necesitamos luminosidad en donde se va a liberar cortisol para que empecemos a tener actividad. ¿Sale? Entonces, estas características de yin y yang van a tener un efecto en el ser humano a nivel hormonal. El yin es frío, el yang es calor. Desde que ustedes tengan bien claro este concepto, van a poder decir, a ver, mi paciente tiene una patología fría o una patología caliente, ¿sale? Y entonces tú vas a saber que ese paciente tiene una característica yin o tiene una característica yang. Por ejemplo, a ver, piensen, ¿la depresión será de tipo yin o de tipo yang? De tipo yin. De tipo yin. ¿Qué hace la persona que está deprimida? Triste, llora, etcétera, se humedece. ¿La ansiedad será de tipo yin o de tipo yang? ¿Eh? Ya, creo. Hable así con ánimo, pues. Yang, exactamente. Entonces, fíjate, la depresión, al ser una patología de tipo yin, fría, yo la voy a tratar con plantas calientes, alimentos calientes y terapias calientes. Como por ejemplo, a ver, déjenmelo, voy anotando aquí.
Vamos a poner dos patologías de tipo yin y de tipo yang, ¿sale? Entonces aquí tengo yin, decíamos, es la depresión, y como es una patología yin, la voy a tratar con cosas calientes. Entonces, ahí empiezo yo, como acupunturista, a jugar con alimentos, empiezo a jugar con temperaturas, que eso es algo que un médico alópata jamás ve. Nosotros sí vemos temperaturas. Y entonces considero, mira, el chocolate es caliente, el azúcar es caliente, ¿no? Los frutos dulces son calientes. Pero también puedo utilizar moxibustión, también puedo utilizar ventosas. Moxibustión. También mi paciente deprimido, pues necesita caldos calientes. Le voy a mandar una ensalada de verdura y voy a poner a mi paciente deprimido a decirle, estás gordo, por favor, no comas nada de esto. No, debo de incrementar su yang. Entonces, por eso utilizar terapias calientes. Ojo, aquí no empleo acupuntura. Ojo, empleo terapias calientes. Y con moxibustión, pues bueno, ya lo verán conmigo, hay un montón de cosas que hacer en moxibustión, muchas, muchas cosas. Ahora, decíamos, la ansiedad es de tipo yang, y en la ansiedad, ¿le voy a dar a comer a mi paciente chocolate? No. Tengo que reducir la ingesta de alimentos calientes. ¿Como cuáles? Carbos, Verduras. ¿no? Las ¿Cuál es verduras el- son ricas. Sí, tengo que enviar verduras. Tengo que reducir ingesta de alimentos calientes como carbohidratos, medicamentos, alcohol. Manita, gracias. ¿Eu? Perdón, le decía que entonces al ser caliente se requiere reducir la ingesta calórica, o sea, Exacto, de calorías. sí. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque si tú a un paciente ansioso, por ejemplo, le das alcohol, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, tendríamos que hablar de alcoholismo, y hablar de alcoholismo es todo un tema, pero vas a sobrecalentar al hígado, aunque el alcohol es frío. Vas a sobrecalentar al hígado, porque el hígado va a tratar de eliminar, de eliminar, de eliminar. Si tú a un paciente ansioso le das Coca-Cola, cafeína, le das todo ese tipo de alimentos que son excitatorios del sistema nervioso, como por ejemplo, les voy a poner algo que todo mundo consume. Le vas a incrementar la ansiedad, le vas a incrementar el calor, ¿sale? Entonces, tienes que reducir la ingesta de estos alimentos. ¿Qué más tienes que hacer? Pues ahora sí voy a meter cosas frescas, cosas que me ayuden, un tratamiento que esté basado en acupuntura, herbolaria. También en las patologías yin viene herbolaria. Acupuntura y herbolaria, básicamente. Algunos masajes que apacigüen al paciente. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo ya voy estableciendo un diagnóstico diferencial entre el yin y el yang. Ok, mi paciente tiene patología de tipo yin, hay que meter calor. Tiene patología de tipo yang, hay que quitar calor y jugar con el opuesto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ninguna pregunta? No, todo Parece que bien. ahorita quedó claro. Sí, bueno. Yo Ok, sí tengo una pregunta, maestra. sí, ¿Por qué dice que en la depresión, como es yin, no va a usar acupuntura? porque la acupuntura, espérenme, tiene la peculiaridad de enfriar.
Ujú. Estimula el sistema nervioso, pero también tiene una peculiaridad enfriadora, ¿sale? Ya lo Ok. vamos a ver en acupuntura. Y además, Ujú. una persona deprimida necesita calor. Ok. Si tú Ujú. metes acupuntura, ese es no un gran error, sino cuando la gente solamente sabe acupuntura y solamente sabe poner agujas, con acupuntura Ujú. quiere curar todo, pero Ok. necesita ese paciente otra terapia más específica. Ujú. De Sí. hecho, cuando tú sientes los pulsos, en una persona que realmente tiene depresión, no hay energía en los pulsos. Sus pulsos son escondidos, principalmente el de riñón, está frío, necesitas meter calor. Muy Por bien, muy eso, bien. utilizar otro tipo de terapias, herbolaria caliente inclusive, Ok, excelente, ¿vale? gracias. Ahora, a ver, estaba aquí, a la mitad. Ahora tenemos que el yin es pasividad y el yang es actividad. Entonces resulta que si yo veo que llega un paciente, diríamos aquí en mi tierra, todo pasguatito, callado, serio, como es yin, agachado, entonces mi paciente con esas características yin necesita calor, es demasiado pasivo. De hecho, tengo ahora muchos pacientes así. Pero si te llega el paciente corriendo y ya vine, doctora, fíjese que, y una vocesota de aquellas, ese paciente tiene mucho yang, es activo, su carácter es dinámico. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Jugar también con estos pacientes, y aquí viene la profilaxis o la prevención. Por ejemplo, si Sandra, pensemos, es más tranquilita, más fría, más calladita, ¿qué voy a hacer para que ella no se me enferme? Ah, pues le voy a mandar alimentos más calientes. Si Julio es más yang, más acelerado, etcétera, no es conveniente que Julio coma pan, carbohidratos, ni nada de eso tan regularmente porque va a terminar lesionado. Al ser una persona muy yang y consumir muchos carbos, rápidamente se puede ir a una diabetes. ¿Sale? ¿Y cómo podemos determinar cuando una persona es yin o yang? Por diagnosis. Es lo que les estoy diciendo. Ah, Tipo ok, de perdón. cuerpo. Ajá. Tipo de cuerpo, forma en la que habla, preferencia de alimentos. La gente que es más fría va a querer cosas más calientes. La gente que es más caliente va a querer cosas más frías. Tú ves a un niño que está haciendo un montón de frío y anda sin playera y te dice, no, pues yo no siento frío. Oye, pero estamos a 15 grados. Yo no siento frío. Es de característica yang. Entonces tú tienes ya que saber que a esa personita le tienes que medir ese tipo de alimentos. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Va. Ahora resulta que tengo pasividad, receptor, espérenme. Ya, listo. La luna, esta es una maravilla. Luna y mujer, sol y hombre. Luna, mujer femenino, sol, hombre masculino. Queridos hombres, amen a sus mujeres, quiéranlas, apapáchenlas, a sus esposas, a sus mamás, a sus hijas, porque están locas. Son lunáticas. Todas menos yo. Ay, no es cierto. Son locas, lunáticas, negativas, malas. No, no es cierto. Húmedas. No, fíjese bien. ¿Qué es lo que pasa en este caso? La mujer es regida por la luna. De ahí que sus menstruaciones ocurran cada vez que hay ciclos lunares. Entonces, ¿cuánto dura un ciclo menstrual, mujeres? Tenemos, Pues 28 días. creo es de 5 a 7 días, ¿no? bueno, un ciclo menstrual sí, de 3 a 5, pero un periodo, pues 28 días. 28 días. ¿Cuánto tiempo tarda un mes lunar? 28 días. Las mujeres entonces somos seres
lunáticos. La luna controla nuestro ciclo menstrual y nuestros embarazos. ¿Cuántos meses son de embarazo? 9 meses. Sandra, 9 meses. Yo ahí tengo una pequeña duda, Miss, porque ya he dime. escuchado que el embarazo es de 40 semanas y 40 semanas sería equivalente a 10 meses, ¿no? Pero siempre todo el mundo lo maneja como 9 meses. ¿Por qué? Ah, muy buena pregunta. Son de hecho 10 meses lunares y son 9 meses solares. Las mujeres, en realidad, tenemos 9 meses lunares de embarazo y así deberían de contarse, solo que en Occidente, como venimos de una cultura romana, patriarcal, en donde se consideraba más al dios Sol, e inclusive todos los ciclos están regulados, el calendario occidental está regulado a ciclos solares, pues la gente se olvidó de los ciclos lunares. Y entonces es por eso que nosotros no podemos ver, no contamos los 10 meses solares. En Oriente no contamos los 10 meses lunares, sino 9 meses de embarazo. En Oriente se consideran los 10 meses. Luna, mujer, femenino. La luna mueve todos los líquidos, anótenlo. Los seres humanos movemos, las mujeres, perdón, trabajamos con puros líquidos. Menstruación, la mujer retiene fácilmente líquidos, la mujer tiene más grasa que los hombres y guarda más líquidos porque a partir de ello formamos hormonas. Yo les decía que todas las mujeres están locas. ¿Qué es lo que hoy día quiere hacer una mujer? A fuerza adelgazar. Y vas a ver que la mujer más delgada te dice que está gorda, ¿sí o no? Pues Sí, necesita peso para producir hormonas. Necesita líquidos para tener equilibrio menstrual. Entonces, la mujer es luna, es femenino, es humedad. La mujer necesita humedad, ¿sale? Igual, vamos a ver que la mujer necesita, perdón, el hombre es sol, hombre masculino positivo. ¿Cómo son los hombres? Rápidos. Algo que yo he aprendido a admirar de los hombres es que son muy concretos. Y yo de hecho soy mucho de pensamiento masculino, yo soy muy concreta. Hace algunos ayeres que dejé el pensamiento más femenino. Así que la persona menos feminista soy yo. Yo soy concreta y realista. Algo que me encanta de los hombres es que son concretos. Tú a un hombre le dices, mira, esta pantalla es de verde y la ve verde. ¿Sí o no, compañeros? La mujer dice, ah, no, pero no es verde, es que es como color verde agua. Y otra, no, es un verde oscuro. Y la mujer se aloca mucho. La mujer no es tan concreta. La mujer es más sensible, más lloroncilla. El hombre no. Positivo y negativo no se refiere a que asumas una actitud positiva ante la vida o negativa, sino que simple y sencillamente tú seas, eso habla de polaridades que ya mucho más adelante, a lo largo de la licenciatura, les voy a ir explicando. Yin, tierra abajo, todas las patologías de tipo yin, anótenla, van a pegarle a un paciente del ombligo hacia abajo. Entonces, debilidad de piernas, retención de líquidos, por ejemplo, en una insuficiencia renal, cuando la gente se llena de líquidos, ¿hacia dónde se ve el agua? Hacia abajo. Se empiezan a hinchar las piernas. De la cintura hacia abajo, del ombligo hacia abajo son patologías de tipo yin. Del ombligo hacia arriba son patologías de tipo yang. Por ejemplo, taquicardias, convulsiones, epilepsia, parálisis facial, dolor de cabeza, todo eso
es de característica yang. ¿Sale? Y pega arriba, sistema nervioso central, característica yang. El yin es la madre, el yang es el padre, agua, fuego, cerrado y abierto. De hecho, aquí es era al revés. El yang es cerrado y el yin es abierto. ¿En qué sentido? La mujer, ¿cómo está? La mujer está abierta. El hombre, ¿cómo está? Cerrado. ¿Por qué está abierta? Para recibir. ¿Vale? Interior, silencio, muerte. Exterior, sonido, vida. Ojo, números nones, números pares, y ahorita se los explico. Órganos y vísceras. Todos los órganos son internos. Todos los órganos son internos. ¿Cuál es la característica de un órgano? Es una característica yin. Sólido, esponjoso, interno. Como el corazón, el vaso, los pulmones, los riñones, el hígado son órganos y son internos. No tienen ninguna conexión con el exterior. Son yin. Y las vísceras de tipo yang son fluidas, retienen, pueden guardar cosas y tienen conexión al exterior, como por ejemplo el estómago, la vesícula biliar, el intestino delgado, el intestino grueso y ¿cuál más? Y la vejiga. La vejiga, ¿sale? Entonces, tenemos, compañeritos, que pues bueno, ahora este yin y este yang que están constantemente en esta dialéctica van a incidir en todos los seres humanos, en todo lo que se mueve en la Tierra, en todo. Quien conoce realmente las leyes del yin y el yang ya lo tiene todo de entrada. Pero no es solamente decir leyes del yin, pues son estas, ¿no? No, es entenderlo, es poderlo ver en los pacientes, es poderlo ver en la gente. Cuando tú vas en la calle, ustedes hagan este experimento, yo lo hago mucho, mucho con algunos alumnos con los que luego he salido y lo hago mucho con mis hijos. Yo a mis hijos les he enseñado a leer en la calle a la gente. Entonces vamos caminando y les digo, a ver, obsérvenme por favor esa persona que tiene. Pero va de espaldas, obsérvala, ve qué tiene. Y entonces ya empezamos a ver toda la estructura, vemos tipo de cabello, vamos pasando, vemos coloración. Si vemos que alguien viene y viene hablando, me tienen que definir de qué característica es esa persona, yin o yang. Y a partir de ahí, pues ya definimos exactamente las leyes del yin y el yang. Perdón si aparece el panadero con el pan. Creo que ese es un problema de todo México, ¿eh? Y fíjense, tenemos que existen varias leyes. Una ley de antagonismo. El yin siempre se va a pelear con el yang. Nada más piensen en que todas estas leyes existen en un noviazgo y en un matrimonio. A ver, caballeros, ¿cómo se les pone su novia o una mujer que tengan cercana cuando se enoja? Díganme. Irritada, poquito gritona. Se ponen todas locas, ¿sí o no? ¿Sí o no, Juan? Dice Juan, no puedo decir eso. Sí, maestra, yo sí, ya se lo he dicho varias veces a mi esposa, ¿verdad? Le digo, te pones muy loco. Pero sí es algo como muy común. Que se peleen, ¿sí o no? Ujú, sí, sí, sí. Fíjense, las mujeres son locas de atar y los hombres son locos de desatar. Mujeres, ¿cómo se ponen los hombres? Necios, testarudos. La mujer les dice, sé flexible, por favor. No, es así. Oye, ¿por qué tú no puedes hacer tantas cosas si yo sí puedo?
tú estás loca. Yo nada más puedo hacer una sola cosa y ya. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque son visiones antagónicas y está bien. ¿Qué pasaría si tu pareja todo el tiempo te dijera a todas las tonterías que tú quieres hacer, te dijera, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor? No cumpliría con las leyes del yin y el yang y ese matrimonio se iría a la quiebra. Pensemos, la mujer quiere gastar mucho dinero y el hombre le dice, no, necesitamos un carro. O viceversa, ¿no? O la mujer se pone toda loca por la vecina y el hombre, ¿y eso qué? Fue un chisme, punto, se acabó y cállate. Y empieza el antagonismo. Pero al mismo tiempo, Yin y Yang tienen una ley de interdependencia, dependen entre ellos. Entonces, no existe hombre completo sin una mujer. No existe mujer completa sin un hombre. ¿Por qué? Porque la contraparte es quien te va a ayudar a que tú puedas ser tú. Si no estuviera el yin, pues el yang solito nada sobrevive, la tierra se quema, se desaparece y viceversa. Hay una ley de decrecimiento, aquí debe de decir crecimiento. Algo que sube tiene que bajar. Y ahorita se las explico en una patología. Y una ley de intertransformación. El yin puede transformarse en yang. Por eso, una persona que se va, aquí nosotros que vivimos cerca del Nevado de Toluca, se va al hielo y regresa bien quemada de la cara. Pero si te fuiste al hielo, sí, porque tanto hielo quema. Entonces, ese yin se transformó en yang. Y este yang, por ejemplo, un diabético que llega al nivel máximo de saturación de glucosa, después se empieza a enfriar y después termina con insuficiencia renal. Y esta ley de intertransformación tiene que ver con el decrecimiento y el crecimiento. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a ver un caso bien común. Una ley de ascenso y descenso. Este ejemplo es muy común. Yo se los pongo muy seguido a todos mis alumnos. Fíjense, un caso de diabetes. Pensemos, paciente femenino, paciente masculino, 40 años, con diabetes mellitus desde hace 20, ¿no? ¿Cómo empezó mi paciente? Empezó con una subida de glucosa, se alocó, su glucosa, pensemos, llegó algo decente, 350 miligramos por decilitro. ¿Cuánto es lo normal que debería de tener? De 70 a 110, pero resulta que el caballero se botó hasta 350. Y luego no se atiende adecuadamente. Y entonces, después le vale gorro y continúa con el estrés, continúa con el alcohol, continúa comiendo pan, tomando cerveza, comiendo sopa, un montón de carne. Ya a estas alturas adquirió un genio de los 10,000 demonios, o sea, el genio que ya tenía se potencializó. Acá ya se siente la víctima, le dice a todo mundo que solamente él está enfermo, etcétera, etcétera, y llega a su punto límite. En esta subida de su enfermedad, empieza a tener muchos problemas constantemente con su control de glucosa, ¿sale? Entonces, de repente sube, baja, a veces se toma el medicamento o se toma el medicamento y sigue comiendo como quiere, se sigue encanijando, etc. Cuando llega a su máximo el organismo, ¿qué es lo que va a pasar con ese paciente? Va a empezar a decrecer y ahora aquí llegó al máximo yang en todo esto y aquí empieza el yin. Ahora ya le duelen las rodillas, ya empieza a tener dolor en todas las piernas,
le da polineurosis, diabética, y empieza sin poder controlar la glucosa, ahora empieza con hipertensión arterial, ahora ya no ve, ahora se empieza a hinchar y ahora ya le dijeron que los riñones ya no funcionan y necesita una diálisis. Diálisis. ¿Ya vieron? Ese paciente pudo haber controlado su patología desde aquí y no lo hizo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Permitió que su enfermedad de tipo Yang, porque es una hiperglucemia, se sobreexpresara hasta que su cuerpo se empezó a debilitar y así como subió, este Yang se transformó en Yin. Hubo una ley de intertransformación y una ley de ascenso y de descenso. Y en muchas patologías pasa exactamente lo mismo. Cuando son patologías frías, por ejemplo, depresiones y cosas así, también se van al exceso. Sale tu paciente, continúa deprimiéndose, ahora se corta las venas, ahora ya se siente muy mal, etcétera. Nada más que esas son más de declive rápido. Llega el punto en el que el paciente ya no puede más y rápidamente colapsa. ¿Cómo ven? Interesante el yin y el yang, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Tengo yo una pequeña duda, profesora. ¿Y qué pasaría si a un depresivo, bueno, no sé si a lo mejor ya lo explico, pero creo que lo entendí al revés, si a una persona depresiva se le da alcohol? Se supone que el alcohol dijo que a pesar de ser frío es caliente por el tema de procesar el alcohol en el hígado. Entonces, ¿ayudaría? Ahí se lo tienes que dar untado. Una persona depresiva con alcohol y drogas es la peor combinación que hay. O sea, la peor, la peor. Se te va a morir rápido. Va a colapsar muy rápido. Ah, correcto. Entonces el alcohol no es bueno ni para uno ni para otro, más que untado. Más que untado para que se caliente. Hay que lo que puede pasar con esa persona depresiva, que cuando sienta que el alcohol lo domina, se te va a morir muy rápido. Por eso también el conocer quién es yin y quién es yang para saber qué respuesta va a tener ante un tratamiento clínico. Y cómo le tienes que hablar al paciente yin y cómo le tienes que hablar al paciente yang. Al paciente yang, si tú le hablas fuerte, se puede encanijar y te puede mandar por allá lejos. Al paciente yin, si tú le hablas fuerte, se va a poner a llorar. Entonces debes de ser muy cauteloso en el diagnóstico. Desde que tú ves al paciente, debes de manejar así el yin y el yang para que tú sepas orientarlo y decirle de manera adecuada qué es lo que debe de hacer para sanar. ¿Qué tal? ¿Ninguna duda más? ¿No? Por el momento no, profesora. Gracias. Cristi, ¿vamos bien? Vamos muy bien. Gracias. Sandra. Ok, Juan. Todo muy claro, maestra, lo estoy entendiendo mucho mejor con las leyes. Sí. Dices más bien recordando mis broncas, ¿no? Eso también me ayudó. Y como todo es yin y yang, también en nuestro cuerpo tenemos canales y los canales van a ser algunos yin, todos los canales internos son yin, los que vienen entre las piernas. ¿Qué característica tienen esos canales internos que están muy cerquita de la arteria? Arteria femoral, arteria radial, cubital, etcétera, ¿sale? Y aquí vienen los canales de tipo yin y los canales de tipo yang son externos. Piénsenlo así, lo yin es todo lo que se puede proteger. Cuando una persona, un ejemplo burdo, un hombre va en la calle
y de repente se le aparecen un montón de personas y lo agarran a golpes. ¿Qué es lo más vulnerable? Cubrirse así. Se cubre la cara, se cubre las vísceras, cierra las piernas y le dan un montón de patadas en la espalda. Sí puede haber una lesión, pero no compromete a los órganos internos. Entonces puede sobrevivir. Pero si lo agarran a golpes y patadas a nivel visceral, más rápidamente lo pueden dañar y pues se muere. Y bueno, tenemos ahora yin y yang. Y esto es bien curioso, fíjense, siempre nos han enseñado que solamente existe el yin y el yang. Y no es cierto. Todo es tres. En Oriente se considera que existen tres niveles: nivel cielo, nivel hombre y nivel tierra. Por eso muchos templos tienen tres niveles. Y fíjense, por eso no solamente existe el yin y el yang, hay alguien más. Cuando el yin y el yang se unen, ahora vean aquí, ya cambió la dirección del yin y el yang, surge el resultado de esta unión. Y aquí nos dice algo bien padre. Dice, Padre Cielo deposita, Madre Tierra recibe, y de aquí surge este ideograma que es el ideograma sí, el ideograma semilla. En una pareja, el hombre actúa como el Padre Cielo. El hombre deposita semen y la Madre Tierra va a recibir ese semen, que la palabra semen viene del latín y significa semilla. O sea, recibe esa semilla para que surja de esa unión un hijo, un sí. Y así vamos a encontrar que, oh sorpresa, dicen los que saben en estas leyes ineludibles que hombre y mujer se complementan siempre con un hijo. ¿Y qué es lo que mantiene a muchos matrimonios unidos? Los hijos, increíblemente. Hay mujeres maltratadas que luego no se separan por sus hijos. Y también hay hombres maltratados que no se separan por sus hijos. Y si tú le dices a un niño, ¿con quién te quedas? ¿Con tu papá o con tu mamá? Un niño. Ya alguien más grande que ya tiene más conciencia te puede decir, me voy con mi papá o me voy con mamá. Pero el niño siempre va a querer a papá y a mamá juntos. Siempre. ¿Sale? Y aquí me voy a meter en un tema un poquito peliagudo y vamos a hablar de algo que hoy día es muy común. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos matrimonios de hombres entre hombres y entre mujeres? Desde la antigüedad, bueno, aunque la homosexualidad masculina y femenina ha sido restringida por muchas culturas, en realidad todas esas parejas, si son dos hombres, va a haber uno que va a asumir la parte yang y uno que va a asumir la parte yin. Si son mujeres es lo mismo. Entonces puedes ver tú una pareja de dos mujeres y una es más masculina que la otra. Puedes ver dos parejas de hombres y uno es más femenino que el otro. Solo que ahí hay un pero, no pueden tener hijos entre ambos. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no pueden gestar. ¿Qué tal? Vamos bien, ¿verdad? ¿Continuamos? Sí, maestra, todo muy bien. Y ahora, en esta maravilla del yin y el yang, necesitamos, hasta aquí me quedo, necesitamos, ustedes vieron hace un ratito que yo les decía existen los órganos que son de tipo yin y las vísceras que son de tipo yang. El órgano es
como está aquí en el número 2. La víscera está aquí. Y a ver, Cristi, ¿sabes quién cumple esa función de equilibrio entre el órgano y la víscera? Entre un órgano y una víscera. ¿Quién cumple? No, no sabría decir. Compañero Julio, usted que apenas está empezando, ya se lo debieron de haber dicho, porque esto se lo dije a Galavis. ¿No? No, maestra, no. Ah, Apenas ajá. hay que regañar a Galaviz. Ya lo voy a regañar, pues. O a lo mejor sí lo dijo y A lo ahorita, mejor sí ahorita te que me dijo acuerdo. y Y hay no. que regañarme a mí. Exacto. Entre un órgano y una víscera, quien cumple el equilibrio es la glándula. Ujú. Entonces, nunca den un tratamiento sin analizar la glándula. Y eso algún día se van a acordar de mí y van a decir, chin, me fui tras los órganos y no revisé las glándulas y mi paciente tiene un problema endocrino, no orgánico. Entonces, siempre revisen glándulas, ¿sale? Siempre. ¿Quién equilibra al órgano y a la víscera? Pues es la glándula, es el hijito de los dos. Muy bien. Entonces, ahora resulta que este yin y este yang se convierten en una secuencia matemática que se replica por toda la Tierra. Estas imágenes yo quisiera que las viéramos más como un proceso de movimiento. Ascenso, descenso, ascenso, descenso, ascenso, descenso. Todo funciona así. El cuerpo humano, nuestro metabolismo, las plantas, los animales, todo funciona así. El día, la noche y ahorita vamos a ver cómo. ¿Y alguien sabe qué es esto? ¿No? Muy bien. Esto es un Nautilus. El libro que le subí a la plataforma es una conjunción de dos libros que he escrito, el libro 1 y el libro 2, módulo 1 y módulo 2. Pero en el módulo 1 viene más ampliamente explicado esto. Esto es una secuencia matemática que se conoce como la secuencia de Fibonacci. Anótenla por ahí. Se escribe Fibonacci, doble C, porque es italiano, CSI, Fibonacci. Y en la secuencia de Fibonacci vemos la réplica y el movimiento del yin y el yang constante. En la Tierra, en la naturaleza, todos tenemos esta característica. Plantas, animales, esta es una conchita de un nautilus, flores, gatos, perros, la forma en la que se van, un árbol va teniendo sus hojitas, todo es una secuencia matemática. Entonces, entre el yin y el yang se juega con la perfección. Y eso es algo maravilloso. Quisiera abordar un poco los esquemas numerológicos, pero esto lo voy a dejar mucho más adelante cuando en algún punto en la licenciatura trabajemos con algunas cuestiones más matemáticas de la cosmovisión china, ¿sale? Así que nos vamos a ir a algunos fundamentos científicos. Y vamos a hablar del Tai Chi Tu. Este es el Tai Chi Tu. Así se le conoce a esto. Tai Chi Tu significa dos peces. Si ustedes, aquí en Occidente se conoce como el Yin y el Yang, en realidad el nombre es Tai Chi Tu.
El Tai Chi Tu representa dos peces. Aquí yo les pongo Yin, les pongo Yang. Aquí les estoy poniendo en el centro al neutro, que es el hijo de ambos. Y pues bueno, del Yin y el Yang, del centro gira todo. ¿Por qué un hombre y una mujer pueden construir un hogar? Porque tienen un hijo, ¿no? Antes, Julio, ¿tú tienes hijos? No, ¿verdad? Julio, ya se nos fue de clase. Bueno, se ve muy chavito, entonces no creo que tenga hijos. Cuando uno no tiene hijos, pues no hace nada, no construyes casa, vives con tus papás y ya. Pero cuando tienes hijos es cuando empieza el movimiento. Ahora tengo que hacer una casa, ahora voy a trabajar un poco más, ahora ya tengo a mi pareja, ahora voy a compartir, etcétera. Y todo gira en torno a la familia y a la casa. En nuestro cuerpo, esa dinámica, esa dialéctica se llama sistemas homeostáticos o sistemas de regulación. Y esto tiene mucho que ver. Es que tuve que salir a la farmacia. No te preocupes. Esto tiene mucho que ver inclusive con el desarrollo de las patologías, es fisiopatología, ¿no? Y fíjense bien, este yin y yang que vemos aquí, este esquemita, lo vemos con esa dialéctica del movimiento. ¿Cómo funciona en nuestro organismo? Cristi, yo creo que esto ya te lo sabes. Nosotros tenemos sistemas de homeostasis, no de equilibrio, ojo. Ahí hay no error en el lenguaje, pero hay un desequilibrio. A veces decimos, tú ven conmigo y yo te voy a equilibrar. Y cuando veo equilibrio de chakras, equilibrio zen, busca el equilibrio, dices, ay, hijos, traducido, te quieres morir. ¿Por qué? Matemáticamente hablando, todos nuestros órganos, todo nuestro cuerpo va a funcionar en una dialéctica de ascenso y descenso. Esto se llama sistemas de regulación o de homeostasis. Por ejemplo, el corazón late y entonces te genera un sístole y te genera un diástole. Y entonces cuando el corazón está así, va en ascenso y va en descenso. ¿Sale? Cuando yo inhalo, si yo inhalo, empiezo a jalar aire, llego a mi punto máximo de jalar aire y me tengo que desinflar. Y cuando me desinflo, viene un sistema de regulación que me va a pedir volver a jalar oxígeno. Si ustedes han visto un electrocardiograma o un electroencefalograma, que van a ver puras líneas hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Este cerebro tiene actividad eléctrica. Este corazón tiene actividad eléctrica. Hay un sistema de regulación. Algo asciende, algo desciende y así, eso se llama vida. Cuando ustedes van a nivel, bueno, vean una telenovela de esas o serie en donde alguien se muere en un hospital y está en el hospital, está conectado a un montón de máquinas y ves pip, 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 y de repente pip, alcanzó el máximo equilibrio, es decir, ya se nos murió. Entonces, la dinámica de la vida es siempre estar en ascenso y descenso. Por eso nadie puede estar totalmente siempre arriba, tiene que bajar. Y nadie puede estar totalmente abajo porque tiene que subir. Y quien no se adapta, se muere. Y entonces tenemos sistemas reguladores como el respiratorio, el circulatorio, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Sístole, diástole, sístole, diástole. Absorbo, excreto. Renal igual. Retraigo y excreto, retraigo, excreto. Neuroendocrino, sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Sale? Y tegumentario. Los poros de nuestra piel abren y cierran.
no pueden permanecer totalmente abiertos ni totalmente cerrados. Y ahí tengo mi yin y mi yang, mi dialéctica del yin y del yang. Esto se conoce como retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Verán, la retroalimentación negativa de carácter yin, es un estímulo negativo. Por eso hablábamos hace un rato de negativo y positivo, ¿sale? Es un estímulo negativo, no quiere decir malo, que desequilibra el sistema de homeostasis. Es una respuesta equilibrante a un estímulo fuera de control. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hagan esta prueba conmigo? Inhalen, junto mucho aire. ¿Y qué sientes? Empiezas a sentir que tus pulmones se están cargando mucho. Cuando acumulas mucho oxígeno, ya hablé, ya lo saqué. ¿Qué necesitas? Una retroalimentación negativa, que es la que te dice, hey, pulmones, saquen el aire. Y dices, ya no puedo más. Y en ese momento, esa retroalimentación negativa es la que te dice, expulsa aire, vuelve. Y vuelves a la normalidad. Ojo, en la retroalimentación positiva, dice, esta es una respuesta, pero se puede mantener indefinidamente hasta llevar a la muerte. Por ejemplo, aquí ocurre con el acúmulo de dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Aquí acumulaste y lo tienes que excretar. La retroalimentación negativa te va a llevar a la vida y la positiva te puede mantener así hasta que sobreviene la muerte celular y ya, colapsaste. Entonces, en nuestro cuerpo, todas nuestras células, neuronas, órganos, vísceras, etcétera, nos van a llevar a la vuelta a la normalidad, mientras estamos vivos. Cuando una persona, por ejemplo, un viejito, no sé si alguno de ustedes ha visto morir a alguien de una muerte natural, un anciano que dice, ya no puedo más, ya me quiero dormir, ya me siento cansado, ya empieza a debilitarse, se va hasta que se duerme y fallece. ¿Qué hubo? Ya no hubo una retroalimentación negativa, su cuerpo se agotó de tal manera que colapsó. Y a esto le llamamos homeostasis. Déjenme, me desaparezco. A ver, vamos a ver. La palabra homeostasis proviene del griego homoios, que significa similar o igual, y estasis, que significa estado o estabilidad. La homeostasis es una característica que tienen los seres vivos que les permite mantener en equilibrio sus condiciones internas para el buen funcionamiento mediante procesos de autorregulación para garantizar las funciones vitales. Dicho de otra manera, la homeostasis se encarga que el ambiente dentro de tu organismo siempre sea estable. Por ejemplo, la autorregulación de la temperatura corporal, que permanece constante sin importar que el ambiente esté caluroso o frío. Cuando nos enfermamos, la temperatura de nuestro cuerpo se eleva para eliminar los virus o bacterias que ingresaron a nuestro organismo. Otro ejemplo sería que al momento de hacer actividad física, se empieza a elevar la temperatura de nuestro cuerpo por el excesivo movimiento y comenzamos a sudar para bajar la temperatura corporal. O en caso contrario, cuando hace mucho frío y la temperatura corporal baja, comenzamos a temblar para que el movimiento del cuerpo genere calor y volver a nuestra temperatura ideal. Más ejemplos serían la eliminación de sustancias tóxicas, ya sea en la orina o en heces fecales, la regulación de los niveles de glucosa en la sangre mediante la hormona insulina, la presión sanguínea, los niveles de oxígeno en la sangre, el buen funcionamiento del sistema inmunológico y la regulación del pH del cuerpo son solamente ejemplos de estas autorregulaciones que hace el organismo. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Ok. Entonces aquí
algo que vemos y que es muy interesante es que nosotros estamos siempre en un estado de fluctuación del yin y el yang, que se llama homeostasis, ¿no? Me enfrío, empiezo a temblar para calentarme, sudo porque estoy muy caliente y mi cuerpo se tiene que enfriar, y entonces así todo el tiempo mi cuerpo se está regulando, todo. Cuando empieza a sudar se abren los poros para eliminar líquidos, pero cuando hace frío se cierran los poros para preservar calor, y ese es mi sistema de regulación. Y así funcionamos yin y yang. Bien simple y sencillo. ¿Ninguna duda? ¿Pregunta aquí? No, profesora, pero yo sí, me disculpo nuevamente, bajé a la farmacia y no escuché, pero ya me dijeron que me preguntó y sí tengo una niña de 11 años. Ah, estás Y muy chavito. Bueno, sí, lo empezamos pregunté temprano nada- para acabar temprano. Ah, preguntamos justamente por el ejemplo, ¿no? Que decíamos que cuando llegan los hijos es cuando te pones a trabajar. Anteriormente, qué rica es la vida, no hacemos nada. Vamos a Sí, es estar con correcto. papá y mamá, la parte que nos toca ser hijos, ¿no? Y ya cuando tenemos hijos dices, hoy los pañales, la leche, el doctor ya se enfermó, ya esto, y te tienes que mover, ¿no? Sí, sí. Pues Y muy hablar, hay que bien. echarle ganas. Ok, avanzamos. Ya vimos entonces que nuestro cuerpo tiene sistemas de regulación que son bien bonitos y mm, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No ninguna? Si no preguntan ustedes, yo les voy a preguntar a ustedes. Ah, esto sí se los explico, espérenme. Ahora tenemos algo muy interesante. Si pensaban que eso funcionaba solamente con nuestro cuerpo yin y yang, no es cierto. Fíjense, vamos a hablar un poquito, nos vamos a poner un poquito atómicos. El átomo en el átomo se representa la máxima unión de la energía y la base de la existencia de todo lo que hay en la Tierra. Dicen los físicos cuánticos principalmente, les digo, nos vamos a poner atómicos, que aquí que vemos, nada más una pantalla blanca. Un átomo es como una pantalla blanca. Todo es energía, todo. Lo que ustedes conocen como protones, electrones y neutrones son esto. Es más, lo voy a hacer más grande. Si lo vieron, aquí. Se los voy a poner de rojo para que lo vean. Esa es la parte que existe de un átomo. El resto, todo lo que ustedes ven de blanco, es energía. Todo lo demás. Nosotros estamos compuestos de miles de millones de átomos. Entonces tenemos un potencial de energía del que ni siquiera nos hemos dado cuenta que poseemos, ¿no? Entonces, resulta que en este átomo, este es un modelo viejito, ya desfasado, hoy día se sabe que, bueno, los modelos ya son como más circulares. Un átomo contiene protones, electrones y neutrones. En el átomo también se da esa triada y esa dualidad del yin y el yang. El protón es una partícula, bueno, una parte del átomo, más bien, con carga positiva y se aloja en el centro. El electrón es la parte con carga negativa, el electrón es el yin. Y entonces, el electrón, que es el que está afuera, es el que mueve a todo el átomo. Entonces, el electrón se está moviendo y aquí adentro tiene protones, perdón, y neutrones, que los neutros no tienen carga, solamente sirven para estabilizar
a esos electrones locos que no se aloquen y se salgan de su lugar, y para estabilizar a los protones. ¿Qué tal? Y entonces, ahora tenemos dentro de esto algo bien interesante, que esto se asocia con la física y básicamente con la física cuántica. Aquí pongo a Einstein, pero él no es el creador de la física cuántica, ¿sale? Entonces, y también pongo a Newton como físicos, pues, pero ¿de qué estamos hablando aquí? De palabras mayores, compañeros. Y esto se los voy a dejar muy en el tintero, porque toda la energía de nuestra Tierra es una energía muy grande, todo el chi es muy grande, todo el chi tiene equilibrio y todo está diseñado para que los seres humanos existamos de manera perfecta, ¿sale? Y esto tiene mucho que ver con la física. Los físicos cuánticos, no sé si ustedes se hayan metido un poquito a la física cuántica, pero es súper padre. Los físicos cuánticos hablan de las cosas imposibles y locas, de esas que solamente vemos en las películas. Los físicos cuánticos te hablan de que hoy estás aquí y puedes desaparecer y aparecer en otro lado. Te hablan de que una persona puede tener dos, ¿no? De muchas cosas que habla el taoísmo, de hecho, que una persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Te hablan de algo que a mí me fascina, que es el enlace que hay cuántico entre los átomos. Esto sí se los voy a contar así como chisme, porque me gusta hablar de chismes. Fíjense, resulta que yo aquí, con mucha imaginación, voy a poner aquí un átomo. Y tengo acá otro átomo. Esto lo enseñó Niels Bohr. Y resulta que en este átomo tengo unos electrones. Los electrones, acuérdense, son los que se ponen a girar y a dar movimiento. Y en este átomo también tengo otros electrones. Entonces resulta que se descubrió, Einstein de hecho dijo que estas eran tonterías, que no era cierto, que los electrones cuando se comienzan a acoplar empiezan a girar exactamente igual. Porque entre ellos se crea algo que Niels Bohr llamó el efecto fantasmal. Es decir, este efecto fantasmagórico hace que los átomos, que los electrones, perdón, se acoplen, giren exactamente igual, aún llevando a un átomo hasta la luna y un átomo quedándose en la Tierra. Esto es bien padre porque tiene que ver con muchas cosas. Y aquí voy a entrar un poquito en el campo de la especulación atómica y cuántica, compartiéndoles lo siguiente. ¿Les ha pasado que de repente ustedes están pensando en alguien y ese alguien les llama? Y dicen, ay, justo estaba pensando en ti. Justo estaba, yo luego les digo, justo estaba hablando mal de ti. O dices, le voy a escribir a mi novio o a mi novia, ¿no? A mi señor o a mi señora. Y te dice, yo también te estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque empieza a haber ese acoplamiento de electrones. Y pues esa es una locura. Hay una parte de la medicina oriental que a mí me gusta mucho, que he asociado especialmente con la física. Y nada más les comparto esto. Tendríamos que hablar de muchas locuras durante muchas horas. Se suele decir que la ciencia más avanzada no se diferencia de la magia, y la física cuántica es un gran ejemplo de ello. Tan sorprendente es esta teoría que algunos de los físicos más renombrados de la historia, como el mismísimo Einstein, se negaron a aceptarla. Pero a un siglo de sus inicios, la física cuántica no solo se ha ganado su lugar, sino que está en el albor de una revolución. La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica. En otras palabras, estudia el mundo de lo pequeño, de las moléculas, los átomos y sus componentes. Hay algunos que probablemente conozcas, como los electrones, protones y neutrones.
pero también existen otros menos famosos, como los quarks o gluones. Este mundo, que no podemos ver a simple vista, es distinto al que sí podemos observar en el día a día. De hecho, sus leyes son tan distintas a las del mundo que nos rodea que desafían el sentido común. Por ejemplo, si suelto esta pelota, todos sabemos lo que va a pasar, porque hemos visto caer cosas al suelo infinitas veces desde que somos bebés. O sea, todos tenemos incorporadas ciertas nociones básicas de la llamada física clásica. Pero esa intuición no funciona para la física cuántica. El reconocido físico español, José Ignacio Latorre, lo explica así. Te propongo un experimento. La idea es que yo salgo a la calle y veo un coche que está pasando. Lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ello, es que una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la capa del coche, ha rebotado y ha venido en mi ojo. No estuviera un portador de información, pues también no sabría que hay un coche mecánico. Lo que pasa en el mundo subatómico es que en vez de un coche hay un electrón. Y cuando le llega esa partícula de luz, produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos. Entonces, esta es la gran idea que justificó que fuerza un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, en el proceso de luz alteramos lo que vivimos. Cuando uno observa algo, lo modifica. ¿Difícil? Volvamos para atrás. Para observar, tiene que haber algo que interactúe con lo observado y vuelva a nosotros. En este ejemplo, es un fotón, un pequeño haz de luz que viaja hasta la chapa del auto, con la rueda o el vidrio, da igual, rebota y regresa a nuestra retina. El coche es macroscópico y los fotones no le hacen nada. En cambio, cuando el fotón lo que hace es chocar contra un electrón, sí que lo afecta, y mucho. En proporción, es como si al coche, en vez de enviarle un pequeño haz de luz, le enviaras un cohete gigante. Tras la colisión, el auto no seguirá ahí quietito e intacto en el parque. De ahí deriva la idea de que a nivel cuántico, medir cambia aquello que mides, porque estas partículas son tan pequeñas y tan livianas que cualquier acción que hagas contra una de ellas las altera. En lo práctico, esto quiere decir que no podemos saber con precisión cómo opera este mundo de lo ultra pequeño, aunque eso incomodara a Einstein. No podemos hablar de posiciones y velocidades. Por ejemplo, en la física clásica es posible decir con precisión dónde en el mundo me encuentro yo, que soy un conjunto de millones y millones de átomos. Pero a escala atómica y subatómica, solo se puede hablar de la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar en determinado momento. A un nivel más abstracto, la física cuántica empujó un cambio de paradigma que trascendió las fronteras de la ciencia y llegó hasta la filosofía. Es que esta teoría cuestiona la propia noción de realidad, de saber, de conocer. La gran paradoja es que este mundo de probabilidad e incertidumbre ha dado lugar a aplicaciones increíblemente precisas. El mejor ejemplo de ello son los relojes atómicos, que como le indica su nombre, utilizan átomos para medir el tiempo con una precisión impresionante y que son responsables del funcionamiento de los GPS. Pero también ha permitido desarrollar el láser, la resonancia magnética, la fibra óptica y más. Incluso hay científicos que creen que estamos cerca de una segunda ola cuántica, dado los enormes avances que se están logrando en la manipulación de partículas aisladas. Controlar la materia a nivel atómico nos permitirá desarrollar tecnologías revolucionarias. Es diseñar medicamentos y no ya esperar a encontrarlos por ensayo de error. Es crear inteligencias artificiales imposibles de diferenciar de los humanos. Es incluso soñar con la teletransportación. Es como si fuera magia. De hecho, ahí les va, la acupuntura hace eso. Cuando más adelante ustedes van a hacer unos experimentos conmigo. Bueno, conmigo no, con animales. Cuando tú metes una aguja de acupuntura y le empiezas a manipular y empiezas a vibrar y empiezas a generar el de chi, lo que los chinos llamaron de chi, o empiezas a equilibrar el chi, como a mucha gente le enseñan, o empiezas a generar un impulso eléctrico, como también se enseña, una despolarización celular, etcétera, etcétera. En realidad, nosotros los acupunturistas estamos entrando al universo de lo cuántico. Y de lo micro.
porque cuando tú retiras una aguja de acupuntura y buscas el agujero que dejó, no hay nada. Y cuando tú entiendes que el hecho de estimular una aguja mucho rato genera ondas y cambia el movimiento de los electrones, entonces estamos entrando en un universo distinto. Eso es lo que produce la acupuntura, compañeros. Magia, milagros. De hecho, es increíble cómo a mí me toca trabajar con muchos pacientes, por ejemplo, muchos de patologías emocionales, problemas severos de ansiedad, enfermedades muy complejas, y es increíble cómo tú manipulas una aguja, una sola aguja, y equilibras el yin y el yang. Cómo sabiendo exactamente percibir el desequilibrio de una persona, diagnosticar, tú insertas la aguja, haces manipulaciones y voilà, diría yo, el proceso está hecho. ¿Qué tal? Hasta allá se llega con la acupuntura. Muy bien, compañeros, así concluimos la clase del día de hoy. ¿Qué les pareció? Excelente clase. Pues van a hacer magia con la acupuntura. Sí, maestra, muy buena la clase, muy ilustrativa, muy clara. Pues muy bien, compañeritos, así concluimos el día de hoy. Les doy la noticia de una vez que el próximo viernes no nos vemos. El día de mañana por la noche o mañana muy temprano les voy a subir a la plataforma o a más tardar el domingo. Les voy a subir este video de clase, pero les voy a subir como 5 videos de órganos, vísceras, etcétera. Les voy a dar tiempo para que los vean y les voy a subir ya una tarea para su evaluación. ¿Sale? Entonces, no les voy a dar clase porque van a tener mucho material que estudiar, mucho material. Y ahí vienen como 100 clases. No, no es cierto. Son como unas 8 clases. Entonces, van a tener tiempo para estudiar, van a ver órganos, vísceras, etcétera. Y en la última clase vamos a ver el washing, el ciclo de los 5 elementos, comprendiendo yin y yang, cómo funcionan órganos y vísceras, washing, y pues avanzamos. ¿Sale? Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, estoy por WhatsApp, me pueden escribir al grupo de preferencia para que todos vean los mensajes y ya les vaya yo a ir respondiendo. ¿Sale? Muchas Sí, gracias. maestra, muchas gracias. Pues nos vemos y descansen ahorita porque la semana van a tener mucho trabajo, ¿sale? Maestra, Adiós, cuídense. Entonces, que estén muy bien. maestra.